¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a cambiar un poco el giro de nuestras temáticas para hablar sobre un tema importante y también interesante. Esta semana se inaugura el Festival de Cine de Lima, el 23º Festival de Cine de Lima, y se inaugura con una muestra la película El viaje de Javier Heró. Esta es una película, un documental realizado por el director Javier Corcuera, que trata de hacer una revisión de la vida, los pasajes de Javier Heró Pérez, el poeta y guerrillero que marcó una generación a nivel de la poesía y a nivel también de la historia peruana. Para hablar sobre ello estamos precisamente aquí con su director Javier Corcuera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí en Otra Mirada. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge esta idea? Sabemos que hay una especie de relación familiar, amical, de tu padre con Javier Heró. ¿Cómo surge esta idea de realizar esta película, este documental, de acercarte a la obra de Javier Heró y revisarla desde un punto de vista bastante simpático, porque es a partir de una familiar de él que se hace la revisión de este documental? Bueno, Javier siempre fue como un familiar ausente, ¿no? En mi casa. Era como el hermano de mi padre que no estaba, pero estaba siempre, ¿no? Y entonces yo crecí con la imagen de Javier, con la poesía de Javier, y cuando decidí estudiar cine, era casi un proyecto, fue mi primer proyecto en realidad, que fui aparcando durante muchos años, y finalmente pues he podido hacer la película, ¿no? Llegó el momento, y yo quería hacer una película que no fue una película para su generación, sino que fue una película para los jóvenes de hoy. Entonces es por eso que la protagonista es una chica de 21 años, que era la edad que tenía Javier cuando lo mataron, que es su sobrina nieta, Ariarca, que es la que abre el baúl de los recuerdos y va intentando dibujar el retrato de su tío abuelo. Ahora, hay un momento muy fuerte que tú has contado, que se produce durante la grabación, que es la presencia de Ariarca, precisamente el día que cumple 21 años, en el mismo río donde asesinaron a Javier Heró. Me parece que es así esta situación. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué significado tiene? ¿Qué significa para ella también este redescubrimiento, entendemos, de la vida de su tío abuelo? Sí, en realidad yo rodé con ella cuando tenía 20 años, y durante el rodaje pues coincidió, no fue algo planeado, mucho menos, que cuando teníamos que rodar la parte de Puerto Maldonado ella cumplió 21 años y estábamos ahí, donde estuvo Javier cuando lo mataron. Estábamos hospedados en un sitio que era prácticamente el lugar, porque era frente al río. Y como digo, fue un accidente, pero sí, evidentemente había algo ahí, ¿no? Que era importante, ¿no? Que estábamos intentando reconstruir la historia de su tío abuelo, y ella en ese momento era casi, como por decir, era contemporánea, ¿no? Tenía la misma edad y ella era desde su mirada, ¿no? Desde lo que observa y desde lo que escucha, el espectador se hace una idea de quién era el poeta. Ahora, ¿cuál es la mirada que le quiere dar el viaje de Javier Heró a la vida del personaje? ¿La mirada del poeta, la mirada del guerrillero, la mirada del joven que nace y descubre la política como una forma de vida? En realidad, Javier tenía como muchos lados, ¿no? Yo creo que en esta película se habla de todos, y también pienso que se descubre un Javier que también es poco conocido, ¿no? El Javier amigo, el Javier hermano, el Javier bromista. Creo que es impresionante que una persona con tan poca edad, 21 años, haya dejado marcada a tanta gente, a mucha gente. Tuvo una relación de amistad muy fuertes con mucha gente, y siempre en la vida de estas personas había un antes y un después de la partida de Javier. Eso es algo que he leído también en otras declaraciones que has dado, cómo a pesar del poco tiempo que estuvo en Puerto Maldonado, por la situación lamentable en la que estuvo, en la que fue detenido, y que cuando él se escapa conjuntamente con sus compañeros se produce este enfrentamiento con este guardia de la Republicana,
cómo ese poco tiempo en Puerto Maldonado ha significado tanto para la gente de esa zona, ¿no? ¿Qué has podido recoger tú? No, claro, ahí en ese en momento? realidad la muerte de Javier pues ese pueblo, ¿no? Esa ciudad. Fue un acontecimiento dramático, ¿no? Desapareció un poeta importante en ese momento de la poesía peruana y fue una muerte terrible, fue una masacre, fue muy duro como lo mataron a Javier, ¿no? Entonces lo que es sorprendente es cómo también el poco tiempo que estuvo ahí también marcó a mucha gente, no el acontecimiento, sino gente que lo vio antes, gente que pudo conversar con él o gente que lo vio incluso muerto y que para siempre marcó sus vidas. Ese momento, esa imagen, y a partir de ahí han intentado conocerlo, saber quién es. Sí creo que hay un antes y un después en Puerto Maldonado, es un acontecimiento que no se ha olvidado. ¿Tú consideras que tiene algún paralelo o alguna similitud con algún otro personaje que haya tenido estas características de político, literato, ¿no es cierto?, amante de la poesía, amante de las letras, y que a su vez haya tenido una actividad política y revolucionaria? ¿Lo podríamos comparar con el Che en algún momento? ¿Tú crees que hay alguna similitud de ese tipo? Yo creo que hay muchos Javier Herós en el Perú y en el mundo y en América Latina, ¿no? que quizás no tuvieron la fama y Javier ya era conocido cuando lo matan, ¿no? Y por eso es una historia que todo el mundo conoce, pero ¿cuántos habrán? Y yo creo que cada país tiene su Javier Heró también, ¿no? En cada lugar siempre hay alguien joven que entrega su vida, es consecuente y lleva hasta el final sus ideales. ¿Cuál es la importancia del legado de Javier Heró? ¿Qué tan importante crees que sería ahora para los jóvenes de este momento en nuestro país? En una coyuntura como la cual estamos, una coyuntura política bastante complicada, ¿cuál es la importancia de Javier Heró? De conocerlo, de saber qué es lo que pensaba, de saber qué es lo que decía y cómo trasladarlo a un momento como el actual, en el cual lo que él pensaba y decía no ha cambiado mucho en realidad frente a un panorama como el cual estamos ahora. Sí, bueno, el país con el que soñó Javier Heró no existe, ¿no? O sea, el Perú es tan tremendo que tú lees los poemas de Javier Heró y parece que se han escrito hoy, ¿no? Hay muchos poemas que hablan del país y donde dice que hay que empezar de nuevo, donde dice que hay que rehacerlo todo, volver al principio del camino. Y creo que el Perú está en un momento de una crisis institucional, política, social en general que nos lleva a un momento de refundación del país, o sea, a volver al principio del camino, como decía Heró. Somos ahora un país que vivió una dictadura como la de Fujimori y que ha heredado esa parte posterior al Fujimorismo, yo me atrevo a llamar post-Fujimorismo, porque ha heredado la constitución de la dictadura. Nos ha llevado hasta este año, 2019, en lo que estamos, ¿no? Probablemente en una de las crisis más institucionales más difíciles y además también con historias de corrupción, de desigualdad, en fin, en realidad no ha cambiado mucho. Ahora, ¿qué tan importante es que la gente vinculada al tema de las artes, del espectáculo, de la cultura, tenga esta posición política, esta posición de activismo político? Tu cine ha estado muy vinculado en los últimos años también a toda esta cuestión activista, incluso has dictado talleres de cómo realizar este tipo de documentales también vinculados un poco a la cuestión política. ¿Qué tan importante es que la gente vinculada al arte, a la cultura, tenga una posición respecto a lo que viene ocurriendo en nuestro país en cualquier momento, en cualquier etapa de la historia? Bueno, yo creo que en general el arte siempre no sé, los autores intentan reflejar el momento de su época, ¿no? Pero en el cine documental concretamente, que es lo que yo hago, yo en realidad creo que la primera obligación de un cineasta, haga ficción o documental, es contar bien una historia. Yo creo que es lo más importante, son contadores de historias. Y luego ya cada uno tiene su mirada y su manera de entender
el mundo y su manera de aportar, y entonces ahí puede, no sé, si es el cine que le gusta hacer, aportar, no creo que sea algo fundamental hacer cine activista o político, ¿no? Yo creo que hay grandes películas documentales que son sobre el proceso de creación de un cuadro, por ejemplo, ¿no? Pero sí, en mi cine concretamente, esta película, la anterior y las otras, sí hay una mirada social, política, se puede decir, porque hablo de historias y de cosas que me interesan, que quiero contar. Finalmente, cuéntanos cuál es el camino que va a seguir el viaje de Javier Heró. Sabemos que estrenan el Festival de Cine de Lima este viernes. A partir de ahí, ¿cuál es la propuesta? ¿Dónde se va a presentar? ¿Cómo está la presencia en salas comerciales? Vamos a inaugurar el festival el día 9, ahí en el Teatro Nacional. Luego hay unas proyecciones también en el marco del festival. Y el día 22 ya está la película en las salas de cine del Perú, no solamente de Lima. Y bueno, esperamos que vaya bien, que el esfuerzo que ha sido hacer esta película lleve a buen fin y que los jóvenes vayan a verla. A mí la verdad es que lo que más me ilusiona es que los jóvenes, los que tenían 21 años, tienen 21 años como los que tenía Heró, vayan al cine a verla. Yo creo que Javier Heró escribió para ellos. Muchísimas gracias, Javier Bocura, por estar con nosotros y contarnos algunos detalles y un poco la mirada sobre lo que significa también esta película, El viaje de Javier Heró. Muy amable. Muchas gracias. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran también en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.